Ponte consciente, te conecta a ti y tu hermoso ser sale a relucir. Es el momento de la luz y el amor, y de tus palabras saldrá tu don, mientras que tu corazón grita de emoción. Con vos, ponte consciente, te conecta a ti y tu hermoso ser sale a relucir. Es el momento de la luz y el amor, y de tus palabras saldrá tu don, mientras que tu corazón grita de emoción. Todos bienvenidos a Puente Consciente Te Conecta, un programa para compartir sabiduría, generar conciencia, estar en el momento presente y ser muy felices. Hoy estamos en el anteúltimo programa de este 2020, así que muy contenta de poder realizar todos estos encuentros para generar conciencia. Y bueno, también estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes estas temáticas revolucionarias de las que vamos a hablar hoy, porque estamos en un momento desde la astrología y también desde lo mundial, en un momento muy especial, porque estamos en una ventana de eclipses. Hemos tenido un eclipse el 30 de noviembre y vamos camino hacia otro el 14. Y son momentos, son momentos fuertes que se viven y que afectan mucho a nuestra energía, pero también como tocan determinados puntos matemáticos que sea este eclipse, como que sale mucho lo que es la temática de lo que es la religión, si realmente tiene que haber una sola religión o pueden haber muchas y convivir todas, o realmente se va a generar otra nueva religión, la cual todos seamos parte y podamos generar todos algo nuevo, y realmente cuestionar ciertos dogmas o ciertos temas tabú que siempre como se dieron por sentado que eran así y nunca se cuestionaron, o sí se cuestionaron, pero desde un lado oculto o desde un lado que sé que mucha gente investiga sobre esto, y a veces sacarlo a la luz no es tan fácil. Por eso estoy muy agradecida de de haber invitado a Martín, que nos va a contar mucho de esto, y también muy agradecida a Susi Agra, porque gracias a ella lo conocí. Así que bueno, muy contenta. Lo voy a invitar a Martín para que lo conozcan y que nos pueda contar un poco de su historia también, ya que es muy importante. A los invitados de honor, y es muy lindo conocer la historia de las personas, así que bueno, ahora cuando se conecta, comenzamos. Hola, hola. ¿Se me Hola escucha bien Martín, ahí? ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Todo bien por suerte. Gracias por estar acá presente en el programa y gracias por traer esta temática tan importante. Y bueno, y si querés presentarte, no solamente desde lo que haces, sino que cuentes un poco de vos, así las personas te conocen y si quieren hacer preguntas lo pueden hacer en los comentarios. Bueno, dale. El Martín que se pueden cruzar en un colectivo, en el subte, en cualquier lado. Es un tipo normal, un papá de dos niñas, con obligaciones, con
con cansancio, con todas las cosas que cualquier persona puede tener en el día a día. Todo eso también me deja lugar al otro lado, al lado de ese lado de investigar, de no quedarme, siempre tuve la constancia de no quedarme con la historia oficial. Y pareciera que tuviera la facilidad de que en esa historia oficial encontrar un botón que se perdió, o un hilo, algo que me lleva hacia esa otra versión. Eh, un buscador, o sea, es buscar dentro de lo que uno por ahí tiene impuesto o la información que a uno le van brindando, sean instituciones o sean los libros oficiales o las versiones que uno conoce de este tema que vamos a hablar hoy o de otros temas también, porque no es este tema nada más el que por ahí tiene otra mirada, con muchas cosas que son fuera de lo, vamos a decir, de lo mágico, sino que son reales, que te dejan pensando, decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no se contó esta parte de la historia si es algo importante, es algo que podría haber sido hasta beneficioso? Exacto. Entonces, abrir esa puertita, por lo menos con este tema, te lleva a otro y a otro, y así vas dándole lugar a esa parte también, ¿no? Dentro de la vida cotidiana, tener ese escape que te permite pensar también, que creo que es lo más importante, ¿no? Dejarte pensando. Decir, pará, esto no es tan así, tan cuadrado, tan ángulo recto, hay algo más. Hay otro mensaje. eh, no por desacreditar lo que uno pudiera ver hoy, o leer hoy, o saber desde hace mucho tiempo, sino que tener otra mirada, tener la libertad de tener otra mirada, tener la opción de otra mirada, eh, que creo que es lo más importante. No quedarte, viste, con algo que pusieron un sello y es esto lo que vale y lo demás, no sé, veremos cómo lo escondemos, porque esa es la actitud que se tuvo durante mucho tiempo, no esconder las cosas. ¿Y vos por qué pensás que se esconden las cosas, como decís? O sea, ¿por qué pensás que eh, todo este conocimiento que, como vos también decís, que puede ser muy beneficioso, ¿por qué pensás que se ocultó durante mucho tiempo? Y también, ¿qué te llevó a vos en tu vida a decir, bueno, es por acá, como voy a empezar a investigar y que cuentes también un poco ese proceso que es muy interesante? ¿Qué es lo que despertó de estas temáticas? ¿Qué es lo que Sí, en tu interior te despertó para que vos empezaras a realizar esta investigación? Y también que te animes, ¿no? Porque yo te felicito porque te animás a contar eh, la otra cara o otra de las caras que hay de la historia sí, y que es muy importante. Y creo que también, como mencionaba al principio, que es muy importante aprender a ver todos los ángulos y todas las historias y empezar a replantearse si lo que sabemos es del todo real o hay algo más y que tenemos que sí, estar más abiertos y abrir más la mente y aprender también a compartir más y no quedarse con una sola información que es una bajada, porque creo que esto está muy relacionado a la historia en sí y como si bien genera un poco como de cosita empezar a transmitir estas cosas, eh, por otro lado es muy importante porque puede desembocar en cosas muy lindas, muy interesantes y muy importantes para la historia también. sí, yo entiendo que por ahí, llevando este mensaje por ahí con esta historia que vamos a contar hoy, puntualmente, eh, o sea, yo no trato de convencer a nadie, sino de dejarle un mensaje que yo encontré, como muchos más, ¿no? Yo no soy el único que ha tenido esa mirada, y ese mensaje te puede dejar algo más. Y por ahí, vos o las personas que hoy están mirando, cada uno lo va a recibir de una manera y puede activarlo de otra manera diferente. Y creo que ese es, digamos, el
el hecho en sí que sucede con estos vivos, ¿no? De dejar un mensaje, si, ¿sabes que escuché esto? Pará, por ahí me voy a comprar un libro para ver un poco más. Algo que por ahí antes te conformabas con lo que te han dado y no es que vos te moviste un poco como para saber algo más. Y después vos me preguntás cuándo empezó conmigo esto de por ahí de tener otra mirada. Eh, Siempre me gustó mucho la historia en sí, la historia clásica, pero ya te digo, en algún momento, siendo bastante chico, empecé como a tener lecciones de libros viste, en casa me decían, otra vez con estas historias que me vas a contar. Y fue pasando y, viste, como diciendo, bueno, a ver qué encontraste ahora, viste, qué pasó. Pero no tuve por ahí, si vos me decís un hecho puntual, sino que creo que ese gusto por la historia en sí me llevó a querer saber un poquito más, porque decía, pará, acá hay algo que eh, tengo un hueco acá en la línea de tiempo, si querés, que me está diciendo, falta algo. Después, puntualmente, con este tema, con el de María Magdalena, sí, hubo un libro que yo, siendo muy chico, llegó a mí y fue lo que realmente me despertó. Un libro que hoy creo que ya no se consigue, es El Enigma Sagrado, que es una investigación de 3 periodistas británicos. Se hizo un especial en su momento en la BBC con todo digamos, el material que habían hecho ellos para el libro, y fue un bestseller mundial en su momento, muy, muy importante. Si querés, es la base a lo que después fue, mucho más acá cercano, el Código Da Vinci. De hecho, el autor del libro, Dan Brown, hace como un homenaje a aquellos 3 primeros escritores que hicieron ese libro, El Enigma Sagrado, dándole a los personajes de la película, o del libro, si querés, los apellidos de ellos. Es un detalle como para decir, bueno, yo leí aquel libro y ahí, dicho por él también, ¿no? Por este autor, que fue lo que le inspiró también a esa investigación, porque él lo plantea como una ficción novelada, porque hay datos reales dentro de otra historia. Eligió ese camino, creo que para no tener problemas legales, eh, y poder tener el beneficio que buscaba. Claro. Sí, a veces Pues, hay que rebuscársela. exacto. Está Exacto. bien, está bien. Y bueno, para las personas que no conocen, ¿no? ¿Cómo podrías definir de alguna manera quién fue María Magdalena como primera instancia? Porque hay mucha gente Y que desconoce también su historia y sí. bueno, primero contar o lo que vos conocés o estuviste investigando en algún punto de quién realmente fue. Igual acá tengo unas preguntas, pero como para comenzar, Sí, sí, sí. que cuentes un poquito sobre eso. Pero para saber por ahí quién fue, o tener una noción, eh, tenemos que empezar por decir qué es lo que todos sabemos, porque vos decís Magdalena y todos dicen, ah, sí, la prostituta que fue redimida, es el versito que todos tenemos en la cabeza. Ahí no hace falta investigar nada, porque cualquiera que agarre una Biblia, no un libro perdido, va a ese hecho puntual, a ese relato que está en la Biblia, y en ningún momento vos encontrás que la mujer que describen en esa escena es la prostituta o es Magdalena. No está asociado de ninguna manera ese hecho con ella. En el texto que uno puede encontrar en una Biblia clásica. Bien, O sea, no hubo ninguna traducción que lleve a asociarla a ella con ese hecho. Entonces vos te preguntás por qué todo el mundo tiene en la cabeza esa cuestión de asociarla directamente. Eso es casi como un reflejo, eh, asociarla con esa palabra. Magdalena era de la tribu de Benjamín, dentro de la comunidad hebrea en ese momento en Jerusalén. La tribu de Benjamín era la que aportaba a los sacerdotes a todo lo que era la nación israelí en ese momento, ¿no? Eh, y ella estaba educada, o sea, al ser de la casa de Benjamín, tenía una condición de una línea
era una de las casas reales de lo que era el reino de Jerusalén. La tribu de Benjamín aportaba lo que era la parte religiosa, tan importante para ellos, y la tribu de David era la que aportaba el condimento real, o sea, era la casta más pura dentro de las 12 tribus. Bien. Eh, entonces, ella, aparte de, digamos, estar educada, porque la tribu de Benjamín venía de tener mucho tiempo atrás una residencia bastante larga en Babilonia, en Egipto, entonces tenía como todo un costado religioso, si querés, y cultural, muy relacionado con esas naciones. Era bastante diferente a, por ahí al pensamiento religioso que tenían las otras tribus, 12 tribus que conformaban lo que era la nación de Israel en ese momento. Y en esa tribu era donde estaba la escuela esenia, que es una escuela que estaba totalmente relacionada religiosamente con lo egipcio. Por eso hay muchos libros donde le dan la condición de sacerdotisa de Isis a Magdalena, de tener esa educación por parte de su familia. Entonces, eso digamos, no se sabe en la versión más conocida, tiene ese bagaje detrás, mucho antes de cruzarse con Jesús, y era una mujer súper preparada para la época y para lo que era esa nación en ese momento, en ese contexto. Estamos hablando de mujeres que solo no podían estudiar, no podían tener un rol religioso, solo tenían que estar en su casa, y se le permitía determinados ritos con su marido solamente. Entonces, Magdalena como paradigma de mujer era muy diferente al que se veía en el resto, digamos, de la nación israelí. No es casual, digamos, que ese pasado de su familia, que en Egipto, donde la mujer tenía totalmente otro rol, porque tenía su lugar religioso, lo ejercía totalmente, tengan, digamos, como esa educación, ¿no? Era totalmente distinto a lo que recibían las otras mujeres en ese momento. Estaba leyendo, perdón, que dice, claro, la mujer en la casa con los hijos y nada más. Era así, sí, totalmente. Sí, como que No, de alguna manera por ahí no se valoraba todo el saber o todo lo que podía brindar también, ¿no? Desde todo su sí. conocimiento y demás. Pero bueno, también Hay, eran otros momentos. No sé, sí, era todo es como un que contexto. bastante particular que hace que también se dé todo de esa manera. Pero sin embargo, como que, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero porque hago como No, no, reflexiones de cosas que ocurren actualmente, ¿no? Como que a veces eh, muchas cosas que pueden brindarse al mundo para poder hacer un mundo mejor, muchas veces son como tapadas o muchas veces es como que por ahí se transmiten, pero no es la persona que realmente tiene esa sabiduría la que lo transmite, o por ahí se transmite otra cosa diferente a la que se quiere transmitir. No sé si es como que hice una, un lío ahí de palabras, pero es eh, como que a veces, no sé, hay grandes mujeres en la historia y también hombres que han sido como héroes de muchas batallas que han tenido que atravesar y no son reconocidos como tal, como que su historia está como totalmente cambiada. Y me sí, parece pensás que importante eso, poder destacarlo o poder tener como un ojo más fino a esas cosas, porque es lindo saber que, no sé, digo también por cosas que pasan hoy, ¿no? Como que a veces es que es un tema muy extenso que se puede ver de distintas maneras, ¿no? Se puede, como que cuando uno habla de un tema, obviamente que lo tiene que ver en un contexto siempre, porque las miradas son diferentes, pero hay muchas cosas de ese contexto que hoy en día siguen siendo las mismas. Y están como vigentes, que sí, sí.
como que uno dice, uy, fue hace un montón, pero en realidad es como que no hubiese pasado el tiempo en muchas cuestiones. Y me parece que, eh, no sé, como que a veces el papel que tenemos en la sociedad, las mujeres, es muy importante en muchos aspectos y destacarlo sin ponerse de un bando o del otro, que eso es lo que me parece que erramos bastante, porque no hay que ponerse de ningún bando, hay que integrar todo, siento, que eso es lo que nos falta a todas las personas, integrar. Totalmente. Pero por ahí valorar que hubieron muchas mujeres con mucha sabiduría, mucho conocimiento y que no sé, se desconoce totalmente todo lo que hicieron y qué bueno poder darle luz a esto, a eso voy, poder darle luz a esas cosas. Sí, 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 sí. Hay una lista muy grande particularmente de mujeres en la historia que tuvieron un rol más que importante en distintas causas y no, no tienen lugar, ¿viste? O se sabe lo que han elegido contar. Claro, No han tenido, digamos, una versión completa de los hechos, porque como decís vos, el contexto de cada época, de cada protagonista de ellas, dijo, bueno, hasta acá contamos esto, más no porque el resto, a ver, y la información en otro momento del tiempo era para un círculo, para el primer círculo, ¿viste? Porque sigue siendo hoy, ¿no? Información es igual a poder. exacto. Entonces, no, pará, esto lo vamos a mantener entre nosotros y vemos cómo lo manejamos para que nadie despierte o sigan medio dormidos, ¿viste? Sí, tal cual. Eh, Sí, sí, es muy real eso, muy Eso, triste. yo lo que veo por ahí puntualmente en Magdalena, que era para lo que se sabe de ella, era totalmente rupturista en esa época, por el hecho de ser una mujer ya educada, tener estudios. Eso era totalmente, y dentro de esa nación, porque por ahí en otra nación era algo que no llamaba la atención. Pero dentro de ese contexto y de tiempo y geográfico es totalmente eh, rupturista en todo sentido, porque no tenía otra, si bien ella tenía otras mujeres alrededor que la acompañaban, ya cuando estaba con Jesús, no era la única. Había, si no me equivoco, había tres o cuatro más que tenían como un rol bastante importante. Se escucha Entonces, un poquito ahí te das cuenta. cortado, A ver ahora. ahora sí, hay mejor, Igual es un día porque con la cuestión de energías, me parece que está como complicada las redes. sí, voy a sacar, espera, perdón, voy a sacar el internet acá de la compu, así mejora un poquitito, a ver si es por Ahí ahí. creo que sí, ¿eh? Bárbaro. Mira acá, perdón, que te interrumpa nuevamente, pero estoy leyendo los comentarios. Sí, sí, Eh, hay que leerlos, hay que leerlos. María Magdalena leía las escrituras, la mujer dentro de la ortodoxia judía tiene que estar en la casa para que no despierte, y en el sexo tampoco puede sentir, solo es vientre de procreación. Sí, hay muchas Exacto. creencias que todavía en el siglo XX todavía están instauradas en nuestra sociedad. Lo femenino y lo masculino es el equilibrio uno del otro, somos lo mismo. Y toda la información que se quedó guardada. Sí, como que hay, como que hay bueno, hay un montón creo que esto destapa, viste, un montón de cosas que están como muy vigentes en el, continúa con lo que estabas contando, no te interrumpo, te hago las preguntas nada más. A ver ahí cortando un segundito. Sí, sí, nos deja
Ahí, a ver, ahora. Ahora creo que ahí conecta. Ahí va. Está complicado, la tormenta solar está brava. Fuerte está. Bueno, vamos a respirar hondo, vamos a respirar hondo. Aparte, siendo nosotros espectadores de aquellos vivos de Susi, sabemos de estas cuestiones que, Sí, esos cortes, viste, que van y vienen. sí, tal cual. No hay problema, nos amigamos con todos. Ahí está. Bueno, si querés continuar contando de lo que estabas hablando. Sí, vos estábamos diciendo que, a ver, quién era ella, y, a ver, en esta cuestión del mito de que ella era la prostituta, fue algo que estaba impuesto en el año 591, el Papa Gregorio Magno eh, emitió un documento donde le asignaba esa situación, o sea, describía que era ella la prostituta. Hasta ese momento no existía eso. O sea que a partir de ese año fue como un documento oficial de la iglesia donde dijo, bueno, la prostituta que se describe en el versículo tal es Magdalena. Y de ahí siguió para adelante hasta nosotros, o sea, y eso se ha eh, descripto o simulado en, digamos, en películas, en obras de teatro, quedándole ese rol a ella y por eso todo el mundo tiene en la cabeza esa definición. Eh, ¿Por qué? Yo también pensaba, ¿por qué un papa se tiene que ocupar de una mujer en particular? O sea, es algo tan actual, ¿viste? Como decir, alguien que tiene poder, en este caso un papa, y trasladarlo a esta época, ¿no? Y decir, no, mira, aquella persona, o sea, tirarle encima basura o lo que sea para desacreditarla. Entonces vos decís, ¿por qué la tiene que desacreditar? Ahí es donde a mí me empieza como el hilo de decir, ¿por qué un tipo que supuestamente con un rol tan importante como era un papa tenía que ocuparse de ella? Hay algo como yo digo, si se está ocupando de ella, tiene o más poder que él o el mismo. Habiendo tantos temas que tenía que tratar un papa, ¿no? Meterse con Sí, ella tan puntualmente. claro. Entonces, de ahí en más, bueno, fue lo que quedó. Eh, Recién ahora en el año 2016, Francisco, el Papa argentino, fue el que sacó ese documento de circulación, pidió perdón, un perdón oficial, y Magdalena está agregada al calendario, al santoral, digamos, católico, el 22 de julio. Tiene su día, o sea, de casi 2000 años de estar desacreditada, pasó a ser parte del calendario. O sea, y eso te confirma muchas cosas. Es decir, fue alguien muy importante entonces, porque pensemos en otro santo. Y bueno, supuestamente se le acredita un milagro, una curación, y a ella no tenemos esa cuestión de milagro. Ella es más una mensajera. Claro. Es eso la esencia de ella, de trasladar un mensaje que yo entiendo, eh, porque yo la considero la apóstol más importante. No porque sea un capricho mío, sino porque cuando vos me decís dónde uno puede leer estas cuestiones. Eh, Hay un montón de textos que la iglesia dejó afuera en el momento de decir, vamos a armar la Biblia oficial, nos quedamos con estos textos, que son los que nos sirven a nosotros, con vaya a saber qué propósito, y esto lo vamos a dejar afuera. La cuestión es que no los destruyeron, sino que los ocultaron. Ese es el otro tema también. Y en un momento salieron a la luz. Cualquier persona puede googlear textos apócrifos o evangelios apócrifos, porque muchos escuchan la palabra apócrifo y dicen, es falso. No, no. Apócrifo quiere decir oculto. Ujú. Muchos piensan que es algo trucho, ¿viste? Que no, es algo oculto. De hecho, tienen ese nombre porque
fue como un descubrimiento arqueológico, y cuando lo empezaron a traducir tenían un evangelio de tal persona, de otro apóstol, digamos, que quedó fuera de la Biblia, uno, dos, tres, y hasta estaba el propio evangelio de María Magdalena, con mensajes muy potentes y bastante diferentes a lo que quedó después, digamos, en forma oficial en la Biblia. Eh, y ahí es donde te describe un montón de escenas en esta cuestión de que uno va descubriendo de Magdalena, de su conexión con Jesús, que es una conexión completa, que entiendo, no solo espiritual, sino también de sentimientos, físicos también, porque está descrito también. Eh, Ay, te cuentan toda la posta. claro, porque ponele, uno puede, yo entiendo que fue un encuentro de dos mentes espirituales muy potentes, pero también te describen en esos textos, o sea, había un celo de los demás apóstoles hacia la condición de favorita que tenía ella. Y ante algún, hay textos donde te ponen puntualmente el reclamo de alguno de los apóstoles. ¿Por qué? Le preguntan, ¿pero por qué vos preferís a ella? Y él la describe como, ella es mi compañera. Dice, no solo es un apóstol, sino mi compañera. Y en ese contexto histórico, otra vez, usando esta frase, compañera quiere decir esposa. Eh, y se lo explicaba, o sea, bien clarito, no le decía una metáfora o un eufemismo para escribir algo. ¿Cómo no la voy a preferir si es mi mujer? Aparte de todo. Pero bueno, no solo está ese como prueba por ahí, si querés, física de esta relación que tenían ellos. Magdalena es la mujer más retratada en la historia del arte. Entonces vos decís, pará, hay algo que no ¿Qué está, estás sabiendo? no estamos sabiendo. ¿Cómo? ¿Vos me decís que ella es más retratada que la Virgen María? Sí. O sea, si uno se pone a pensar, decís, pará, no, es la madre de Jesús, toda la historia que sabemos, perfecto, y tiene miles de obras también. Pero la que está allá en top es ella. O sea, los artistas yo creo que a través de la historia han tenido parte de ese conocimiento Y lo han y lo plasmado han de alguna manera a través de la historia. perfectamente, perfectamente, porque hay miles de cuadros o esculturas donde vos ves una mujer embarazada. Y ahí te lleva a decir, pará, ¿qué están diciendo estos tipos? ¿Qué mensaje quieren dejar? Claro. ¿Por qué? Porque decir, bueno, uno se equivocó y la dibujó de esta manera, la pintó de esta manera, pobre, bueno, le contaron mal la historia y la hizo así. No, vos podés poner un buscador de imágenes de Magdalena y vas a verla en detalle, siempre con una cuestión de vestimenta o de pose, donde te das cuenta que es una mujer que está encinta. O sea, justamente encinta es porque a ella siempre se la pinta con un vestido y con una cinta que tenía como una cuestión religiosa, si querés, sobre esa panza de mamá. Y de ahí quedó, después de eso, quedó el término, es decir, esa mujer está encinta, porque siempre llevaban el vidente encintado por una cuestión de como para brindarle buena suerte o salud al futuro bebé. Entonces vos decís, pará, en la historia del arte tenés un montón de cosas. En estos textos también, que cualquiera los puede, gracias a Dios hoy con esto de internet, cualquiera puede bajarse un PDF y los puede leer de punta a punta y verlo con sus propios ojos, ¿no? Correcto. Eh, no, no es que haya que hacer mucho esfuerzo, es tirar un poco nada más y enseguida decir, pará, esto me está trayendo un montón de cosas que por lo menos me están contando otro lado de la historia o me están Claro, completando la historia. Porque es claro. eso, yo no digo que la cambie, ¿eh? Para mí la completa. Y eso es lo más Es eso lo que hace. interesante, porque por ahí es Claro,
es como ver todas esas partes que no se mostraron y que completan la historia para que cierre también un poco más, como que hay cosas más allá siempre, ¿no? Y también eh, valorar un poco más eso, ¿no? Como esto que vos mencionás del arte, yo creo que, no sé si a vos te pasa o a las personas que están mirando, que muchas veces, viste que el arte no se puede juzgar mucho, viste, como que el arte es arte, es como que Claro, juzgar esto es lindo, es feo, es como muy humano, vamos a decir, pero como que de alguna manera, si vos mirás un cuadro más allá de lo que vos ves, si dejás que todo eso que hay en un cuadro, en una pintura, lo que sea, te llegue desde lo que sin ponerle mente, ahí puedes también descubrir un montón de cosas que el artista quiso plasmar. Y a veces pasa esto que vos mencionás también de ser retratada mucho más, que la Virgen María es como fuerte también, ¿no? Como que por ahí, sí, como que también es para reflexionar y para empezar a ver un poco más y no quedarse también con lo que nos dicen, ¿no? Eso también está bueno, porque a veces uno por ahí no se le ocurre hacer una investigación o profundizar sobre ciertos temas, pero cuando escucha, como que genera como una motivación para hacerlo o para ir profundizando también e ir completando eh, partecitas de la historia. Está bueno, está muy bueno eso. Es como que de todo lo que venís escuchando hace tantos años, como que cierra todo mucho más. Como que decís, ah, como que te bajan fichas también. porque si no, hoy que está tan de moda ver series, es como que ver una serie donde vos te borraron capítulos y vos decís, pará, me falta algo. Sí, voy a llegar al final, pero hay algo que me está faltando. Y la verdad que están ahí, viste, los datos como para decir, ah, pará, esto puede ser por este lado y por lo menos para dejarte pensando, viste, que decir, esto me está tirando una información que yo no tenía y me está completando lo que sí tenía. Es lo que a mí me fue pasando a medida que yo fui leyendo o buscando más datos y hablando con gente que de verdad sabe muchísimo y dedica su vida a esta búsqueda. Eh, es lo que yo fui haciendo, completando esa historia. eh, me, me encontré con que cada vez la sentí más cerca. Eso sí me pasó. ¿No? A mí que me gusta mucho por ahí, viste, etiquetar todo, encasillar, y acá fue como otra sensación, ¿sí? Sí. Eh, viste, de una búsqueda un poco más personal, si querés. eh, no de llegar a un final, porque el final, digamos, esta historia no tiene un final. Tendrá un final en línea de tiempo, si querés, y, y nos quedamos ahí. Pero después tenés eh, una sensación de que seguís más adelante con la búsqueda. Porque, como dije antes, una puerta te lleva a otra. Y no dejas de abrir, ¿viste? Tenés siempre una más. Eso está bueno también. Eso Sí, está bueno. Porque, ah, súper porque te mantiene en movimiento siempre. sí, tal cual. Bueno, acá hay un montón de comentarios que después los vamos a leer. Eh, bueno, a ver, porque acá algunas preguntas que tengo acá anotadas, como que las estoy contestando. Sí. Pero hay una que me parece muy interesante, que es qué diferencias tenía Magdalena con respecto a las mujeres de su época, así como algo que puedas, más allá de lo que estuviste comentando, pero algo como muy, que la haga como por ahí de esa manera destacarse, ¿no? De alguna manera y que sea tan importante ella. Más allá Hay de... un dato que está, digamos, en diferentes libros y que no, creo que por ahí mucha gente no lo sabe, que cuando ella ya era parte del grupo de Jesús, cuando ella ya estaba integrada como apóstol, la que financiaba todo ese movimiento, y hablando
de monedas era ella. Mira, Tenía ese rol. O sea, otra vez hablamos de una mujer que rompe con todos los cánones de esa época, siendo, vamos, ¿querés ponerle una empresaria de primera línea, estando al frente de todo un movimiento que está cambiando un montón de cosas? Eh, Porque, ya te digo, ella venía de una familia eh, con una muy buena posición, que ahí tiene una relación con su nombre. El nombre Magdala es el apodo de ella, que es como decir la mujer de Migdal, que era el pueblo. O sea, era como un sobrenombre, el hecho de Magdala o Magdalena. El nombre en sí es Miriam, que por ahí se perdió un poco eso. Y quedó más el otro no sé, siempre estuvo asociado. Y en esa ciudad, la familia de ella, lo que te cuentan los libros es que tenía como una factoría de pesca muy grande, que tenían una posición muy buena, más allá del cargo religioso que tenía el padre de ella y eh, que permitía tener la educación que tuvo. Esa sería una diferencia que yo veo. O sea, imagínate cómo la vería una mujer, si es que una mujer se enteraba, ¿no? Mira esta mujer que está con este grupo y es ella la que va al frente con los gastos y con lo que va surgiendo. No, no era algo que sucediera en ese momento y en esa geografía. Era muy, muy diferente. Y bueno, como dije antes, el hecho de tener esa educación religiosa, los estudios que tenía, que la ponían o sea, ella era como el nexo que tenía Jesús con los apóstoles, era ella que el mensaje el primer mensaje que él dejaba, acordándonos que los apóstoles eran pescadores, o sea, gente muy, muy básica sin ningún estudio religioso, para comprender a una persona con el pensamiento que tenía Jesús, ¿no? Y lo que describen los libros es eso, que ella tenía como ese rol de explicárselo un poco más simple, las enseñanzas que él transmitía. era como la Eso mediadora, también, como el puente exacto, entre exacto, esos conocimientos, ¿no? Que se querían de alguna manera sí. transmitir. Y eso también provocaba, como lo que dije antes, un poco de celos, porque, eh, no sé, podrían pensar que no les decía el mensaje completo, bueno, todo lo que puede pasar en un grupo, ¿no? Sí, Donde hay diferentes roles, claro, totalmente. Esas son dos diferencias que yo veo con la mujer clásica de esa época, por lo que uno puede leer, ¿no? De cómo era en ese momento el pueblo de Jerusalén. bien. Muy interesante eso. Como que todo eso creo que, no sé, bueno, a muchas personas les debe resonar algo adentro, como que se te mueven cosas cuando escuchas esto, no sé si les pasa, yo ahora escuchándote, como que se me mueven cosas adentro, como, che, qué lástima, ¿no? Que por ahí, eh, porque siempre como que lo traigo muy al momento presente, ¿no? Me sale como traer todo esto acá a este momento y cuántas veces muchas mujeres tienen un montón de dones o un montón de cosas y no se animan porque también no hay un sistema que permita que todo eso pase, o como también el lugar que tiene una mujer en la vida. Es como que a veces no es, por ahí, como que no es tan fácil por ahí, yo lo digo desde ser mujer, que no es tan fácil a veces eh, ser mujer con todo el potencial que una tiene, como que estaba leyendo uno de los comentarios, como que la mujer está muy vista como madre siempre, como que Sí, como que está enfocado incluso, o sea, me voy de tema un segundo porque me parece importante también, pero como que está incluso en el sistema de salud, está como muy posicionada en ser madre, como que eso sería como cómo se ve una mujer, como que está todo armado para que así sea.
Y me parece que tiene que cambiar un poco eso, bastante, diría, pero no es desde un lado de lucha, no creo que sea una lucha lo que hay que hacer, sino como simplemente animarse a hacer y poder unirse de otra manera, pero para expresar lo que una ya es. No sé, es medio como que desemboca en un montón de cosas muy interesantes, pero es como que sería, esta mujer sería como un modelo a seguir, porque se animó también, más encima en una Sí, época súper eh, cerrada en un montón de aspectos, se animó a ser ella, no tuvo miedo, como que a sacar todo su potencial y poder desarrollarlo y animarse a moverse, no sé, como que me parece muy interesante destacarlo. Y también como ponerlo como que sea como un mensaje también para, para el día de hoy. No sé, me vino eso para aportar a este vivo también, más allá de la sí, historia. Es como que la sí, sí, historia creo que sirve como un puente de aprendizaje también para todas las personas, no solamente por la historia de personas que han tenido una cierta trascendencia, pero sino como para nutrirse de todas esas cosas y poder seguir como esa línea también, por ese lado. No sé qué te parece a vos, si no, a mí me parece que siendo una historia que tiene 2000 y pico de años, no deja de ser actual. sí, tal cual. O sea, uno no puede mirarlo como decir, mirá lo que pasó en aquella época. Y de golpe cortaste el vivo y vas a ver una noticia, o escuchaste una noticia que te dice que no es tan diferente lo que pueda pasar hoy. Sí, Entonces está buenísimo por ahí lo histórico y sorprendernos con datos y con cuestiones, pero el mensaje va por ahí, me parece a mí. De decir, o sea, ¿por qué ella se animó? ¿Por qué fue valiente? Yo creo que también tiene que ver con que desde un principio su educación le permitió eso. No fue una suicida que dijo, salgo a romper eh, todo lo clásico que hay por acá y no, estaba preparada para eso. Estaba preparada para eso. bien, lo tomo eso. Está bueno porque eh, después se pueden poner lindas reflexiones de este programa. Eh, bueno, sí, acá otra de las preguntas, pero si querés profundizar un poco sobre la relación con Jesús, si tenés alguna eh, información para profundizar sobre la relación con Jesús y María Magdalena, algo que no hayas mencionado, si la señal nos lo permite. A ver, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Acá estamos. Estamos navegando en el sol, me parece, de tipo Ícaro, ¿viste? Andamos allá por arriba. Ah, bueno, no sé si se escuchó la pregunta. No, no, decime de nuevo, por favor. Si querías profundizar un poco sobre lo que es la relación sentimental entre Jesús y María Magdalena, si querías aportar algo más con respecto a eso, si sabías algo más para profundizar. Sí, sin ir, como dije antes, sin ir a ningún libro perdido, si vos, si uno ve una película de cualquiera de las clásicas de Jesús, hay una escena que siempre te llevan a... No te escucho, no te escucho. Hola, hola, Ahora sí, ahora sí, espera sí, que subo sí. el volumen, ahí está. Te decía que
sin ir a buscar ningún libro especial o perdido, hay una escena que te da cuenta de que te han contado cosas y no te dijeron realmente lo que pasaba. Y en la Biblia tenés una escena que es las bodas de Canaán, donde pasa algo que hasta es como, vos lo podés trasladar a una película argentina, si querés. Sin faltar respeto a nadie, por favor. En determinado momento, María, la mamá de Jesús, lo encara a Jesús y le dice, en el medio de la fiesta, le dice, se terminó el vino. Entonces vos decís, ¿a quién le van a ir a reclamar en una fiesta de casamiento que se acabó algo? ¿A quién le van a decir? Al novio, ¿no? No se me ocurre a otro que le van a hacer un reclamo. Y después, bueno, te cuentan que uno de los milagros, y ahí se multiplicó la cantidad de vino, y bueno, y la fiesta siguió adelante. Pero después, si vos me preguntás qué puedo pensar yo de la relación que tenían ellos, o por qué yo creo que tenían una relación, más allá de los testimonios que hay en las obras de arte, que también, como dijiste vos, pueden tener una apreciación personal, aunque hay imágenes que son contundentes, no te dejan mucho lugar a negar lo que estás viendo. A ver, dentro del momento crítico donde Jesús está en la cruz, las mujeres que están presentes son la madre y ella. Entonces vos decís, ¿por qué esta mujer que supuestamente la tildaron de que era la prostituta redimida y toda, está en ese momento tan culmine, ¿no? Tan importante? La madre es la madre. ¿Y ella por qué está ahí? ¿Por qué sigue destacándose dentro de la escena? Y después tenés algo que para mí le pone un sello, de decir, es ella la mujer. Cuando, al otro día, cuando Jesús ya está en el sepulcro y ella va a hacer el último ritual, digamos, post-mortem, que es la unción de aceites y todo lo que se hacía por la religión judía en ese momento para quien había muerto, solo lo podían hacer las esposas. O sea, eso no lo puedes discutir porque es un contexto histórico y un dato histórico. No había chance de que otra mujer vaya y lo haga. Claro. Entonces vos decís, pará, otra vez está en un momento súper importante, esta mujer que toda la historia la han tratado de que era lo peor que se había cruzado Jesús en su camino. Entonces hay cosas que yo digo, bueno, esto te lo está diciendo a grito. Y fíjate que esa parte de esa historia, dentro de lo que a vos te cuentan como historia oficial, no la han sacado. No. O sea, porque si la sacan esa parte, hay algo que no pueden explicar, que tiene que ver con el paradigma o con el dogma de fe que es la resurrección. Claro. Porque, para que, digamos, todos nos acordemos, a la única persona que Jesús se le apareció fue a ella, relatado por quienes tienen la versión oficial, no por quienes quedaron afuera. Entonces debo decir, a la única que se le apareció, no a ninguno de los apóstoles, ni al que después fue Pedro, que supuestamente fue la piedra angular de la iglesia y todo lo que saben. No, el mensaje directo fue para ella. Entonces todo eso a mí por lo menos me dice, pará, acá hay una relación más que especial, un amor que trascendió lo físico, que tuvo esa escena que quedó, digamos, tan fuerte, tan potente, que lo que nos ofrecen como versión oficial la tiene también, no la borraron. Entonces yo me quedo con esos datos como para decir, sí, para mí eran una pareja hecha y derecha. Qué lindo. Qué lindo. La verdad que es como una gran historia de amor, ¿no? Como que Sí, totalmente. que Es eso, trasciende es eso. todo. Es como que le hacemos corazoncita, pero es linda como es.
Eh, bueno, y bueno, acá estaba leyendo algunos comentarios que dicen, Martín, vos y yo sabemos que Jesús no murió en la cruz, ese será otro tema. Otro tema, sí, sí. Ya revolucionaremos todo, pero ese será otro tema muy interesante. Eh, y más arriba había otros comentarios. Igual ese dato no anula el otro, ¿eh? No, No. pero bueno, es como, Sí, sí. como importante todo eso, como que van saliendo. Es lo que te dije yo, que una puerta te trae otra, te lleva a otra, ¿viste? Y donde tenés que analizar un montón de cosas también. Pero eh, puntualmente con esta pregunta que me hiciste, esos son los datos que yo veo que me llevan a pensar. Y después tenés lo que dijimos antes, los cuadros, las esculturas, donde vos ves una pareja, no ves o un hombre solo o una mujer, son ellos dos. Sí, es Y como, cuando los artistas decidieron hacerla, reflejarla a ella sola o homenajearla o plasmarla a ella sola, la hicieron con la condición, como dije antes, de una mujer embarazada, que ahí es otra historia ya que empieza. sí, sí, ahí hay más cosas para, para sacar, Para contar. Sí, sí, sí. tal cual. Eh, bueno, y acá hay también otra pregunta muy interesante que es ¿por qué debió huir Magdalena? ¿Y quiénes la ayudaron? Bueno, el hecho de que haya huido es otra pata que te lleva a decir, bueno, no era una mujer cualquiera, una mujer que era importante. Ujú. Y muerto o no presente físicamente Jesús para acompañar aquel mensaje, ella no podía quedarse ahí por una cuestión de que tengo que ir sí o sí al tema de que venía un heredero más. No olvidemos que Jesús, eh, como dije antes, tenía línea directa con la casa real de Israel. O sea, a nosotros nos han contado la historia de una familia muy humilde, un carpintero. Sí, eso es lo que nos han dicho. Pero realmente la historia es otra. No porque eh, me encapriche yo, porque cualquiera que pueda estudiar una genealogía de Jesús, y eso es algo que lo podés leer en cualquier lado, cuando vos lees sus ancestros, llegás a justamente a David, que fue uno de los reyes más importantes que tuvo Israel. Eh, entonces, eh, ¿por qué tenía que irse ella? Porque la unión de ellos dos juntaba, como yo te dije antes, era la primera vez que la casa que aportaba a los sacerdotes podía, al unirse ellos en matrimonio, tener un heredero que tenía las dos condiciones, la espiritual y la política. Entonces, ahí hay otros temas, porque si bien el pueblo judío esperaba el Mesías, pero ellos esperaban un Mesías militar, digamos, que lo saque de esa cuestión de esclavitud con los romanos, no lo encontraron en Jesús, de hecho ellos lo siguen esperando, ¿no? Hoy por hoy. Sí. No reflejaron esa necesidad o esa esperanza en ese personaje. Él tenía otro concepto, digamos, de lo que podía ser un líder o un rey, si querés. En definitiva, un rey. Ahora, ¿por qué tiene que ir ella? Al estar, vamos digamos, directamente a los hechos. Al estar embarazada y tener un posible heredero de lo que era la línea directa, no puede quedarse ahí, no por los romanos, sino porque los que habían estado en desacuerdo con la presencia de Jesús y lo entregan a los romanos, iban a hacer lo mismo con ella. Claro. Eh, entonces, no puede quedarse ahí por una cuestión de peligro. Y después, bueno, uno tiene referencias históricas de que el primer lugar donde llega es Egipto, que entiendo yo que por una cuestión familiar era un lugar
que no le era ajeno, para nada, por toda esa historia que tenía con su familia. Eh, y después, bueno, tiene otro destino un poquito más lejos, ayudado por mucha gente que estaba con ella, que no se quedó sola, digamos. No. Eh, Eso está bueno, porque dentro de todo el contexto fuerte, como que tuvo como estuvo acompañada, porque me imagino que, bueno, de lo que se cuenta es como que habrá sido bastante fuerte todo ese momento, ¿no? Por situarme así como en ese momento, ¿no? Y de repente tener que huir y saber que no estás sola y que podés de alguna manera contar con todo, eh, no sé cómo llamarlo, como un equipo, por decirlo así, sí. que te acompañe, te asista y todo, eso es muy importante. Como que, porque si no queda No, como si no, creo que que, no lo podría haber hecho, sino. claro, porque si no queda como muy mágico todo, ¿no? Como huyó Sí, y como que vos te vas por el mundo y no te pasa nada, porque yo lo veo así también, a veces como que uno, como que hay todo un caminito que no se cuenta y que también está bueno, porque y, capaz tiene un montón de cosas ese camino hacia que, por ejemplo, que ella llega hacia algún lugar o se refugia en tal lugar y que tiene algún motivo por el cual ella se refugia en algún lugar y todo lo que hace para llegar a ese lugar también. mira, dentro de las personas que le brindaron ayuda tenía gente muy importante. Una, por una cuestión familiar, el que era tío de Jesús, hermano de José, su padre, eh, aquí en la tierra, digamos, eh, era José de Arimatea, que era un tipo que era, si lo trasladamos a hoy, era un empresario más que exitoso, mucho más que exitoso. De hecho, el sepulcro que se describe, que se brinda para después de la crucifixión, era el que él tenía preparado como si fuera hoy su panteón familiar, digamos, ¿no? ¿Por qué o sea, nadie cuenta que tenían ese lazo familiar de tío y sobrino, pero te dicen, sí, le prestaron este lugar. ¿Por qué? Si a los reos que los crucificaban los tiraban en un osario común y que se encarguen los perros y los buitres. No, a este le permitieron tener digamos, respetar su rito funerario, tener un lugar, eh, y bueno, unos cuantos privilegios para alguien que lo terminan ejecutando supuestamente como un reo más, porque no olvidemos que los que tenían al lado eran ladrones. O sea, lo metieron con dos cacos a que se muera ahí. Claro. Eh, y bueno, y otra persona que estaba dentro, que no se, o sea, es un dato que no es que no se sepa, sino que no es popular, que también influyó mucho en ese viaje. O sea, nosotros todos conocemos por las películas de Jesús a Herodes, ¿no? Que fue el que en su momento ordenó la matanza de los bebés, ¿te acuerdas? Todo lo que te muestran en las películas. Bueno, el hijo de él estaba un poco apartado de esa cuestión de gobierno, aparentemente era alguien con una amplitud un poco más espiritual, y estaba muy cercano al grupo de Magdalena. También en una cuestión de financiar determinadas cosas, con los viajes y con todo eso. Y obviamente era el que compartía ese tipo de filosofía que era que estaban dando a través de esos viajes que hacían Jesús, los apóstoles y Magdalena también, y las otras mujeres que estaban también ahí. Y participó también de ese viaje, y de hecho al lugar que llegan ya partiendo de Egipto, era parte de, o sea, otra provincia, otro dominio romano, que era la potencia en ese momento, donde este personaje, el hijo de Herodes, tenía también, algunos dicen que era él y otro que era de José de Arimatea, el lugar donde como destino final que tienen unos años después. O sea, como dijiste vos, dejando el relato mágico fuera de esto, te muestran como un plan Claro. bastante programado
para reprogramado, allá. como vamos para acá, vamos allá, esto, como que está bueno, Claro, como que te das cuenta que hay, eh, que existió eso, porque si no queda como, no sé, como queda como para que vos leas y te imagines sí, la historia y como que cuando empezás a profundizar te das cuenta que hay hubo mucha realidad ahí, y como que hubieron un montón de cosas y como que estuvo planeado, estuvo craneado todo eso. sí. Y mira, ahora un dato más que me había olvidado de la pregunta anterior. Jesús era rabino y los rabinos tenían que estar casados. No podían hacer lectura de los documentos y de los textos sagrados a alguien que no cumpliera esos requisitos, ¿no? O sea, no podía ser rabino si no estaba casado. En ese momento. Era algo, no que, sí, bueno, lo vemos, lo vamos viendo, lo vamos, no. No, Si no tenés esa condición, no, no estás. claro. Bueno, pero todo eso está re bueno como que te va eh, dando la idea también de poder ver todo diferente, ¿no? Estos datos tan precisos que a veces por ahí, sí, uno puede conocer que tuvo un cierto rol, pero capaz para cumplir ese rol, como por ejemplo para ser rabino, tiene que estar casado, a veces uno desconoce todo eso, porque no Sí, profundiza. Entonces cuando vos empiezas a profundizar, te das cuenta que todo va cerrando, como que todo va a lo mismo y cierra la historia, como que te... como, como el dato que te dije antes del rito eh, funerario, era exclusivamente para las mujeres. Y después hay otro más que es cuando que te muestran en las películas cuando en determinado momento ellos se conocen y es la que eh, hace, si querés, un bautismo o una unción con nardos, muy simbólica en ese momento, tocándolo a Jesús, que era también algo que las mujeres clásicas, digamos, del pueblo hebreo en ese momento, era algo totalmente prohibido. No podían tocar, a salvo que sea su marido y cuando él decidiera. Eh, Eso también es algo que suma a esa parte rupturista que tenía ella. O sea, y delante, en el medio no fue un acto entre ellos dos privados, sino que en medio de mucha gente, de tipos religiosos, doctores de la ley y todo lo que pudiera haber en ese momento. Eh, pero sí, o sea, ella tuvo un rol muy importante y tuvo gente muy importante también cerca que le permitió, digamos, tener esa posibilidad de irse de ahí porque era algo que le complicaba la vida a ella y a los que venían en camino. Bien, muy bien. Eh, eh, sí, acá otra de las preguntas, bueno, era cuáles fueron los distintos destinos. Ya estuviste contando un poquitito, no sé Sí, si... por ahí el que no dije puntualmente es o sea, dijimos que estuvo en Egipto, donde yo entiendo que había como una pequeña comunidad todavía judía, y de ahí el viaje que hicieron, eh, acá entramos en una tradición oral, o sea, que está asentada totalmente en Europa y principalmente en Francia. El lugar donde llegan, hoy por hoy se llama, no por nada, Santa María del Mar. Decir, bueno, ¿qué pasó acá? Porque si vos mirás el escudo de la ciudad, es un bote con unas mujeres. ¿Quién serán esas mujeres? Decís vos. Eh, claro, ¿por qué? Ahí, a ver, y la santa venerada en ese pueblo es una persona, otra mujer, con determinadas características físicas, eh, que ahí, como te decía yo, dentro de la tradición oral, ellos lo que cuentan es esa llegada a esa costa francesa, al Mediterráneo, donde ahí sí había una comunidad muy grande judía y que la recibe. Ya no una mujer embarazada, sino una mujer con una hija de entre 11 y 12 años, que es lo que cuentan ellos. Mira, Eh, eh,
y bueno, esta nena, de nombre Sara, Sara quiere decir princesa, o sea, te van cayendo, viste, como fichas. Eh, No se podía llamar de otra manera igual. es como que era sí o sí ese nombre. Y, y bueno, tienen digamos, un destino final en ese lugar. Y ahí empieza otra historia. Por eso te digo que es algo que casi que pareciera que no tiene fin, porque continúa. eh, y los detalles que por ahí te llaman la atención, hoy por hoy, en la actualidad, no solo el nombre del lugar, sino que eh, Francia es una nación de primer mundo y es la más devota de María Magdalena. Entonces, vos decís, pará, vayamos al origen de todo esto. ¿Dónde empezó? Una mujer de Israel, es no tengo que es la santa patrona, porque si no me equivoco es Juana de Arco, que es otra mujer a analizar, pero de hecho todas las iglesias están consagradas a Magdalena, porque te dicen, eh, no sé, uno conoce Notre Dame de París, o sea, Nuestra Señora de París, Nuestra Señora, vos decís, la Virgen, no, estamos hablando de Magdalena, porque Mira, uno piensa que están consagradas a María y no es así. De hecho, la Catedral de París está consagrada, la más importante, está consagrada a María Magdalena. Entonces vos decís, wow, ¿qué pasó acá? ¿Qué historia sabe esta gente? ¿Qué tradición tienen en su historia que nosotros no sabemos? sí, O no la sabemos como que completa. no sé si tendrá que ver, pero viste que siempre en Francia es como que hay mucha revolución. Ahí volvimos. ¿Se escucha? Ahí volvemos. Sí, te escucho. Como que digo, por ahí en Francia siempre hay como mucha revolución, ¿no? Como que siempre es como que se escuchan noticias, no sé si tendrá algo que ver, porque energéticamente como que está impregnada por esto también, probablemente, o no sé, si me ocurre como Sí, puede relacionarlo ser. en algún punto, como que eh, incluso a nivel histórico también, como que siempre hubo ahí bastante movidas. Sí, ahí, digamos, todo lo que es el sur de Francia, el Languedoc, toda esa zona, está lleno de esta, como decís vos, esta sensación de un territorio que tiene más de un mensaje dentro de sus iglesias o de los pueblos mismos, digamos, ¿no? Ujú. Con los nombres de los pueblos, vos también decís, pará, ¿por qué se llama así este lugar? ¿Qué es esto? Eh, un dato que, a modo de ejemplo, que por ahí está, no te digo fuera de este tema, pero que puede tener cierta relación. Eh, si uno sigue la línea del tiempo de esta llegada de Magdalena y Sara, de cuando Sara fue una mujer, obviamente se casó y tuvo como un emparentamiento con lo que luego fueron los merovingios en Francia, que son el origen de la Casa Real Francesa, ¿no? Los merovingios. Históricamente es eso. Los merovingios fundaron muchas ciudades con nombres, como decirte, París y Troya. Y vos decís, pará, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Que me perdí algo? Entonces, hay una tradición oral que dice que parte de esta comunidad que le dio lugar a Magdalena, en algún momento estuvo establecida en Grecia, en la zona de Arcadia y otra en lo que fue después Troya. Y trajeron
digamos, esos nombres que vos decís, ¿por qué en un territorio que está bastante lejos le dan, o sea, hoy por hoy, la capital de Francia tiene el nombre de un héroe troyano? Vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bien, si bien es el nombre hoy traducido, pero más allá de eso, es ese nombre, ¿no? Claro. No es que sea caprichoso. Pero yo entiendo que está plagado lo que es Francia de simbología, de lugares que vos decís, ¿por qué determinados líderes hoy por hoy, hasta el último presidente Macron, lo han ido a visitar? Y tienen cierta relación con esta historia de Magdalena. Eh, o por qué, como te dije antes, las iglesias están consagradas en su nombre. Eh, de hecho, hay una catedral, la de San Maximino, que es la que dice que oficialmente tiene las reliquias de ella y la gente va a visitarla ahí. Eh, Wow. entonces, es como que la potencia que tenía esta mujer no se alteró con el tiempo, al contrario, sigue atrayendo. Hoy por hoy estamos hablando de ella, después Tal de tanto cual. tiempo. Y sí, mirá si no será importante. Sí, Claro, o y sea, por ejemplo, una pregunta en cuanto a lo que es obras de arte. sí. Por ejemplo, en lo que es Francia, ¿se puede ver eso? Por ejemplo, ¿hay algún lugar, algún sitio donde haya que estén, por ejemplo, o no sé, viste, bueno, algún museo en particular? ¿Hay algo? No sé si me ocurre preguntar. Eh, O en alguna otra sí, parte del mundo, digo. en Francia, mira, el lugar, digamos, por escándalo, para ver eh, referencias a toda esta historia, es un pueblo muy chiquito, pero está súper visitado, que también está, digamos, en lo que es el sur de Francia, que es Rennes-le-Château, se llama. Donde hay una iglesia que está consagrada, es un lugar que tiene otra historia con ella, una continuidad de esto. Y bueno, dentro de esa iglesia tenés un montón de cosas que te dejan no pensando que sino que ya te van confirmando otros datos. Dentro de una iglesia, no de una cueva perdida ni o un lugar oculto. Y Bien. después, bueno, tenés desparramado, no solo en Francia, ahora no sé, me estoy acordando ponerle, en Londres hay una catedral, eh, no una catedral, una iglesia que se llama de la Señora de Francia, está en Londres, una iglesia muy chiquitita, y tiene un mural gigante adentro de la escena de la crucifixión, dándole un lugar, el más importante es para ella. Mirá, Eh, y hecho por un artista que, o sea, Jean Cocteau, que es un capo que, o sea, un artista de todas las épocas, que vos decís, ¿por qué el tipo este fue a hacer un mural con esta mujer en una iglesia? O sea, y ya lleva el nombre, Nuestra Señora de Francia, o sea, un montón de cosas que se van relacionando. no, Eh, o sea, hasta el Vaticano tiene una escultura de ella adentro. En el mismo lugar donde está la escultura de ella está el de otra mujer, que por ahí no es tan conocida la historia, pero dentro de lo que fue el camino de Jesús hacia la cruz, hay un momento que hay una mujer que le seca la cara, y lo que dice la tradición es que dentro de ese lienzo que ella trató de ayudarlo, quedó grabada la cara de ella. Que es, o sea, unos le dicen que el nombre es Berenice o Verónica. Santa Verónica sería esta mujer. Y Verónica es como una deformación en latín de vera icon, o sea, el icono verdadero. eh, y están en el mismo lugar, Magdalena y ella. En un salón, o sea, no un pasillito perdido, sino un lugar de privilegio dentro de lo que es el Vaticano también, porque por ahí uno piensa, ¿cómo? Tanto tiempo que la tuvieron ahí defenestrada, sí. y de golpe, sí, de golpe tiene un lugar. Y bueno, el cuadro más famoso, el que presenta
tantas dudas es el de la última cena. Claro, sí, ese es polémico. O sea, como mínimo, ¿no? Polémico, porque vos decís, pará, lo vi 1000 veces este cuadro y no me di cuenta de esto. No solo de lo que uno puede ver en una cara, sino que hay cuestiones de superposición de colores, de geometría, o sea, estamos hablando de Da Vinci, ¿no? Que era un tipo, un iniciado total en estas cuestiones, y era para mí otro que portaba este mensaje también. Y Claro. el tipo se lo pintó adentro de una iglesia. O sea, un Tranqui, loco total, ¿viste? tal Claro, cual. no lo hizo viste, como los que hacen los grafitis en un subte perdido, ¿no? Este fue, No, se lo no, metían no. No, la verdad que eh, nada, como que es muy interesante, como que te vuela la cabeza con esto. Bueno, para ir finalizando y dándole un cierre al programa, con todo lo que contaste, ¿no? Que fue muy agradecida por todo, gracias. ¿Cuál es el mensaje que vos crees que ella dejó más allá de todo? O por ahí que vos también por ahí reflexionaste y como que quede también con un final abierto para seguir reflexionando, ¿no? Sí, yo tengo dos pensamientos, porque está el mensaje, si uno se toma el trabajo de buscarlo, el mensaje escrito que quedó en el Evangelio de ella, que uno lo puede leer. Eh, el mensaje es que esta búsqueda espiritual es interior. Es tan simple como eso. O sea, no tenés que ir a buscarlo. Después, si uno tiene la necesidad de ir a buscarlo a otro lado, está perfecto. Nadie dice que no vaya ni a un templo, ni a una iglesia, ni a otro lugar. Porque tal vez vos o yo lo encontremos en una playa, en un puente, donde nadie nos moleste y nos deje pensar. O sea, el mensaje de ella era ese. Eh, y entiendo yo que era el mensaje que le transmitía eh, su compañero. Que la búsqueda es interior, no necesita mediadores, no necesitas un peaje para encontrar a quien estás buscando, ¿no? En ese nivel. Eso es que uno puede llegar a leer. Y después, si me preguntás a mí, el mensaje que yo creo que ella va dejando, más con la historia de su vida, eh, esa historia de amor que está plasmada, porque es eso, la historia de ella es una historia de amor, eh, es una cuestión de equilibrio entre lo femenino y lo masculino, porque ellos dos se complementaban totalmente, porque yo veo que ella aportaba como un lado su sabiduría esotérica, si querés llamarlo de esa manera, ante un conocimiento que por ahí su compañero tenía mucho más directo eh, en esa cuestión espiritual. Entonces yo lo veía como un complemento y él, siendo quien fue tan importante, le daba un lugar totalmente de privilegio. Exacto. Sí, No además era algo de respeto también, ¿no? Como que a veces totalmente, no porque hay no ego, era una, no hay cuestiones de ego, sino de respeto, de darle el lugar al otro, o sea, darse el lugar también entre ellos, el lugar que ocupan, ¿sí? Pero sí, desde el amor, desde el respeto y desde valorar también, ¿no? Más allá de la historia y el contexto, porque si uno lo mira desde un contexto capaz, eso no se valoraba tanto y te das cuenta que si le haces un poco más fino, sí, en realidad se valora porque no tiene que ver siempre con un contexto, como que a veces hay gente que rompe esas estructuras y mira desde otro lado de la vida y deja también una huella diferente, por llamarlo, ¿no? Así una huella, ¿no? Sino como un mensaje sería diferente y está bueno también eso. Por ahí es que el mensaje yo lo entiendo que no es nada más que con alguna enseñanza, sino con el hecho de esa convivencia o de ese compañerismo que tuvieron ellos dos.
Ahí está el mensaje, o sea, es más claro ese que por ahí tener que estar leyendo algún texto o algo. Eran complementos uno para el otro y después, bueno, habrán tenido su misión totalmente eh, estando juntos y por ahí ya en otro momento estando separados. Claro, como tu Pero el misión mensaje para mí es ese. personal y de a Sí, dos. Como debería y a dos. ser, ¿no? En todo, cualquier vínculo, como que uno viene a vivir una historia personal, pero también con otras personas. Es como muy real de hoy también. Lo Sí, que pasa que, súper bueno, actual. ahora se va todo para otro lado, pero digo, como que es muy bueno como para destacar esto. El mensaje para mí es ese, es un punto de equilibrio entre ellos dos, entre eh, no entre decir dos nombres nada más, sino que entiendo yo entre lo femenino y lo masculino. Se complementaron totalmente. Y eh, él también fue un rupturista, total. Sí. Total porque no fue el típico hombre de ese momento que, bueno, se casó con una mujer sumisa, no, se casó con una mujer que iba para adelante, Que en sabía todo lo que sentido. quería, sabía lo que quería. Exacto. Y también como que, bueno, por todo lo que estuviste compartiendo también, como esto de actuar desde el amor y ser también amorosa con ella misma, ¿no? Como de romper con un montón de cosas, trascender, ¿no? Sería, y, y esto que es tan lindo, ¿no? Que poder contarlo y compartirlo. Eh, Acá te están dejando hermosos mensajes, Martín. Ah, buenísimo. No sé si, bueno, si querés te los leo. Me encanta escucharte, amigo, sos muy sabio, beso enorme, hermosa charla, Martín, felicitaciones a ambos. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento, porque ahora los vivos se extienden, pero no sé cuánto, no tengo idea. Como que va cambiando todo y bueno, estamos acá hablando Sí, de año nuevo porque está muy interesante, pero bueno, no sé si de repente te cortan todo y vos te quedas ahí congelado. por ahí te sacan, viste, del aire. Dicen chao, fuera del aire. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión, lo que quieran compartir. Hermosa charla, gracias. Gracias por participar a todos también. Me parece muy importante, como dijimos al principio, darle luz a estos temas tan lindos y resignificar un poco la historia en todos sus ámbitos, ¿no? Y poder también tomar eh, como distintos aspectos de la historia y poder traerlos al presente para poder seguir aprendiendo, ¿no? O poder tomar como ejemplo historias de las personas que han transitado su camino y poder también tomar eso para aprender y para ponerlo en práctica. Sí, no, porque está bueno porque no es... me río porque es el cable de los Reyes Magos. Eso es para otro. Bueno, igual Claro, vos puedes contar que pueden seguir los vivos con Susi Agra, que ahí también estás contando un montón de cosas que te pueden seguir ahí y que hoy vas a hablar, tengo entendido, no sé si querés contar un poco los vivos sí, que vas a hacer con sí. Susi para que te vean. Sí, a ver, si me acuerdo bien, es el día 18, vamos a estar con Susi, y ahí el tema es el origen de la Navidad, y toda la mitología que hay alrededor. Y después sí, el 1 de enero, ahí en un día tan particular, vamos a estar hablando de los Reyes. Qué Que lindo. eran más de tres, ¿eh? Eran más de tres, vamos a dejar con Bueno, ese dato. yo supuestamente vine con los Reyes, así que vine acompañada, así que voy a aprenderme al vivo a ver si puedo conocer un poco la historia. Si eran más, bueno, vine con más personas. Sí, Acá era, ponen, perdón, que es hora de sí, contar la verdad para despertar la conciencia de todos los que quieran escuchar y ver. Sí, tal cual. sí, Nurit.
Norit también es una persona, una amiga que sabe muchísimo y está también con esa misión ella de dejar un mensaje que despierte un poco más a quien quiera escuchar. Acá no nadie obliga a nadie ni fuerza a nadie. No, Es una opción y va pasando. qué lindo. Bueno, bueno, Martín, muchas gracias, muchas gracias por participar. Este programa, bueno, se queda en Instagram TV o también en YouTube, en el canal Puente Consciente, por si alguien lo quiere volver a ver o lo quiere compartir. Así que bueno, si querés leer los comentarios, porque es muy linda lo que te están diciendo. Eh, Así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos, después hablaremos de próximos programas para el año que viene, 2021, si estamos Sí, acá en esta existencia. Así que después, igualmente seguramente será en el Instagram el que estoy armando para los programas, sí. y que después sí, daré toda esa información. Y voy a dejar en las historias tu Instagram, así la gente te puede seguir, para que vos, también para que puedas compartir. Sí, si alguno tiene en un mensaje quiere después alguna pregunta más que no hizo tiempo ahora, no hay problema. Sí, Y podemos, bueno, también sí, decimos agradecerle, como dijiste vos, primero a Susi, a Susi, la que es maestra. como Gracias. es una, es atrae, ¿viste? Atrae y te va rodeando de conexiones. Y bueno, a vos también por el lugar, como te dije por ahí en un mensaje por privado, es un puente donde dos personas que andan ahí caminando se encontraban para charlar y intercambiar un conocimiento, si querés, un mensaje, una historia y que muchos más puedan verlo. Exacto. Eso me parece genial. Sí, además como, bueno, este espacio tiene que ver mucho también con, bueno, como es la cortina musical, que por ahí muchas personas se divierten, se ríen, que eso también es la idea, pero tiene que ver con Claro, como que Puente Consciente te conecta, ¿no? Pero te conecta con vos y te hace sacar toda la luz que hay en cada persona, ¿no? Porque es un momento también de eso, o sea, como que creo que todo está conectado, así que es muy lindo. Así que bueno, gracias, y nos vemos la gracias a vos. próxima. Que estén muy Dale. bien todos. Vamos. Gracias. Buenas Chao. noches. Buenas Chau, noches. chau. Chao, chao.